Señor, disculpe una pregunta. Sí, dime. A continuar. Muy bien, en pantalla tenemos lo que es el idioma castellano o español. Dice, por medio del lenguaje expresamos nuestras ideas, pensamientos, ya sea de manera mímica o escrita. Y puede ser un lenguaje o un idioma vulgar, culto, técnico, propio, impropio, florido, correcto o incorrecto. Y otras clasificaciones que el ser humano le ha dado según la aplicación y la necesidad que se tiene. En este caso, cuando nosotros hablamos de un lenguaje, por ejemplo, culto, dice que posee las cualidades de pureza, corrección, propiedad, claridad y belleza. Es propio de los buenos escritores y de los buenos libros. Es un lenguaje de la literatura. Cuando nosotros vamos a emplear un lenguaje culto, pues definitivamente tendríamos que emplearlo en todo momento, porque dice que es la forma correcta de poder escribir y de poder expresarnos. Regularmente en algunos libros, pues antiguamente no se utilizaban palabras impropias o incorrectas. Algo contrario, por ejemplo, al lenguaje culto, vamos a encontrar lo que muchas veces coloquialmente nosotros hablamos. Cuando alguna persona dice, es que ¿dónde está el patojo? ¿Dónde está el güiro? ¿Dónde está el listo? O sea, esas cuestiones no pertenecen a un lenguaje culto. Y es más, es una forma impropia o inadecuada de expresión, pero más sin embargo existe dentro de nuestro medio. Otro tipo de lenguaje es el lenguaje técnico y se emplea en los libros, revistas, artículos, folletos, entre otros, que utilizan términos de las ciencias y las artes. Muchas de sus voces se encuentran en cualquier diccionario, sino en que ellos están especializados en la materia. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un lenguaje técnico, son términos que se utilizan en algunas áreas específicas. Por ejemplo, yo siempre les digo a los estudiantes, ¿verdad? Que viene a la mente cuando nosotros decimos ring, o sea, muchas cosas. Si yo les digo a un niño, ¿qué significa ring? Me puede decir que es un sonido. Si yo le pregunto a un mecánico qué es un ring, me va a decir que es el aro de un neumático, la numeración. Y si yo le pregunto a un boxeador qué es un ring, me va a decir que es un cuadrilátero. Entonces, acá el lenguaje técnico va a estar establecido al ambiente o grupo de trabajo o de expertos que se maneje. Por ejemplo, los doctores saben muy bien, ¿verdad? Su instrumentación, los aparatos que emplean. En este caso, ¿verdad? Podríamos entonces entender que el lenguaje técnico está establecido para un grupo como tal. Luego tenemos el lenguaje vulgar. Dice que este es el más popular y el cotidiano o el sencillo. Era lo que yo al inicio daba ejemplo, ¿verdad? O sea, nosotros dentro del lenguaje popular decimos para decir rápido, le dice, pero pilas, pues chispa. Es decir, ya está volando, o sea, por decirle, hágalo rápido. Entonces ahí nosotros encontramos ese lenguaje vulgar, ¿verdad? Un lenguaje incorrecto, un lenguaje impropio, pero que dentro de un grupo, pues la persona lo sabe, ¿verdad? Lo establece como tal. Por ejemplo, también alguna persona dice, está bien chido, ¿verdad? O sea, por decir está bonito, podríamos decir está bonito, es hermoso, es algo bueno, está bello, pero o sea, las personas establecen ese tipo de expresiones. El lenguaje propio es aquel que ajusta las reglas gramaticales. Entonces, acá era lo que yo explicaba, en contrario al lenguaje vulgar. Lo correcto es que si yo voy a decir está chido, está chilero, ¿verdad? Podría decir yo es bueno, está bonito, es hermoso, es bello, porque sería lo propio y adecuado.
Si yo busco en un diccionario qué significa chido, qué significa chilero, no voy a establecer esas palabras porque no existen. Entonces, cuando nosotros hablamos de un lenguaje propio, es porque realmente es algo correcto como tal. Dice, el lenguaje puro es el que está libre de extranjerismos. Cuando nosotros hablamos un idioma puro, significa que estamos hablando de forma clara, correcta y que no estamos involucrando lo que hoy en día hacemos. Por ejemplo, algunas personas cuando les pregunta, ya, todo está bien, todo está claro, y muchos solo escriben ok. Entonces ahí hay una mezcla o combinación de idiomas, y mientras que el lenguaje como tal puro va a establecer pues las palabras de forma correcta. No mezcla nada en relación a ello. Tenemos el lenguaje florido. Es el adorno con galas retóricas como el de los poetas y los intelectuales. En este caso, el lenguaje florido es cuando una persona tiene mucho conocimiento y encuentra sinónimos de una palabra, ¿verdad? Para decir nuevamente mi ejemplo, hermoso, bonito, bello, apreciable, ¿verdad? Distinguible. Entonces ya nosotros estamos hablando de un lenguaje muy florido. Estos son algunos tipos nuevamente de lenguaje que vamos a establecer. En un momento determinado podríamos encontrar que el culto es opuesto al vulgar, que el propio es opuesto al vulgar, que el florido podría ser una similitud del propio y del culto, que el técnico está entre lo culto, entre lo propio, entre lo florido, y que el puro establece como algo culto, mientras que el vulgar, ¿verdad? Es algo más fuera en sí de algo propio. No es que sea malo, sino en su momento pues utiliza expresiones populares o que en un momento determinado, ¿verdad? No se comprende. Acá nos dice la diferencia que existe entre la diferencia que existe entre lengua e idioma es muy sutil, es decir, que es muy vaga. El lenguaje es la facultad humana para expresar los sonidos articulados, nuestras ideas y pensamientos. El idioma es la forma particular de hablar de cada región o nación. Al final, ambas son expresiones, solamente que una la expresa como tal en forma generalizada los sonidos, las ideas, mientras que la otra la establece como algo que le pertenece a un lugar determinado. Por ejemplo, en Guatemala se hablan 4 idiomas, porque son 4 culturas las que pertenecen a Guatemala. El idioma Xinca, el idioma garífuna, el español y las 22 lenguas mayas que se establecen dentro del idioma maya. Entonces son reconocidos 4, el idioma nuevamente garífuna, el idioma Xinca, el idioma español y el idioma maya. Mientras que nosotros, por ejemplo, vamos a los Estados Unidos, pues ahí únicamente se habla el inglés. Y de los que ya son, no son parte, pues de allá, ¿verdad? También hablan el español. Entonces ahí es como nosotros encontramos regionalizados o por países este tipo de idioma. Acá dice que el español posee sus propias características. En este caso tiene su propia gramática, tiene su propia escritura, tiene su forma clara de poder ser expresado, es decir, su forma fonológica establecida. El idioma español se llama también castellano y se llama así porque viene de Castilla, de España. Y nosotros regularmente siempre hemos dicho, ¿verdad?, que hablamos el español, pero no es un español puro. Nosotros hablamos tal cual el idioma castellano. Y eso, si nosotros hacemos un pequeño recuento de la historia, se establece cuando vienen los españoles a Guatemala a invadir y castellanizan a todos los mayas como tal. Las principales ciencias que estudian el idioma son la filología y la lingüística. ¿Qué es la filología? Dice que estudia la parte gramatical, la lexicografía, la historia del lenguaje. Entonces, ¿qué va a hacer la filología? Estudia esa parte de dónde nace, de cómo se compone.
mientras que la lingüística es la ciencia llamada del lenguaje que hace un estudio comparativo filosófico de las lenguas, es decir, de cada idioma que se pueda establecer en un momento determinado. ¿Por qué va a estudiar eso? Porque estudia la pronunciación, la escritura, en la simbología, el sonido, si es en un momento determinado, la estructura que tenía o su herencia de cómo fue surgiendo. A eso se refieren las dos ciencias principales que estudian el idioma, filología y lingüística. Las lenguas se clasifican en monosilábicas, aglutinantes, flexionales o de flexión. ¿Por qué hay una clasificación de lenguas? Porque en este caso recordemos que cada país fue desarrollando su propia lengua y que nosotros ya dijimos acá, ¿verdad? En esta parte o en este apartado, que en su momento nosotros no es un idioma realmente establecido, sino que este fue impuesto y que no nos pertenece como raíz, ya que nosotros sabemos que Guatemala comprendía el territorio mesoamericano que era establecido por los mayas. ¿Y qué idioma hablaban los mayas? Pues muchos idiomas, ¿verdad? Maternos que se tenían. Entonces, por eso es que se hace ese estudio que se realiza. Acá dice las lenguas monosilábicas tienen las palabras que constan de una sola sílaba y carecen de forma gramatical, por ejemplo, en la lengua china y sus dialectos. Entonces, lo que yo les decía, cada región tiene establecido una forma de cómo la escribe y cómo la pronuncia. Las aglutinantes, dice, unen la raíz de una palabra con otras raíces, aglutinando varias palabras en una sin difundirlas. Por ejemplo, en este caso hablan de la lengua japonesa. Otros serían las lenguas de flexión y tienen las palabras estructuradas complejas con raíces, afijos, desinencias. Tal es el caso de la lengua griega, latina y sus derivadas. Entre ellas están la inglesa, alemana, española, entre otras. ¿Qué significa entonces las lenguas de flexión? Quiere decir que el idioma español es una lengua de flexión porque en un momento determinado de una sola palabra surgen otras. Por ejemplo, cuando nos dice que tiene una raíz, tienen afijos, sufijos, prefijos, desinencias. ¿Cuándo existe esto? Si yo les digo la palabra árbol, entonces nosotros vamos a entender que esa es la palabra raíz y sus derivados serían arboleda, arbusto, árboles. Entonces ya nosotros estamos viendo ahí que ya de una palabra surgen las otras, es decir, ya tiene raíz, afijos, sufijos o una desinencia como tal. Otro ejemplo sería libro, librería, librera, librucho, libros, librotes, librito. Entonces ya nosotros estamos de una palabra sacando otras como tal. A eso se refiere cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de las lenguas de flexión. Dentro de la lengua se va a clasificar y estas pueden ser primitivas, derivadas, hermanas, maternas, vivas, muertas, santas, entre otras, pero estas son las principales. ¿Y a qué se refiere entonces una lengua primitiva? La lengua primitiva dice que supone la que fue madre de todas otras. Por eso es que en un momento determinado se entiende otra vez que nuestro idioma castellano deriva de un latín impuesto por los romanos. Y entonces, ¿cuál sería entonces la primera lengua? La lengua romance, es decir, la que proviene de Roma y que fue impuesta después en el latín para luego trasladarse a un castellano, que es lo que nosotros hoy en día conocemos. Si hubo una lengua inicial, entonces hay lenguas derivadas y de las lenguas derivadas dice que proviene otra, como las lenguas romances, que son del latín o del griego. En este caso, ya había dado el ejemplo, ¿verdad? Primero fue la lengua romance, luego fue la derivada del latín y luego del latín surge el castellano o también el español. Tenemos una lengua hermana.
la que se deriva de la misma madre. Todas las neolatinas o romances, es decir, todas las lenguas que provengan de las lenguas romances vienen a ser lenguas hermanas. Y luego tenemos la lengua materna. La lengua materna, pues también podemos compararla con la lengua primitiva, porque es una lengua inicial que da origen a otras lenguas como tal. Tenemos el lenguaje vivo. Cuando hablamos de vivo es porque todavía se sigue hablando. Puede ser el castellano, puede ser un idioma materno, todavía se existe, ¿verdad? Entonces, por eso se llama viva, porque todavía se habla. La lengua muerta es lo contrario a la viva, es decir, sí existió en algún momento, pero ya no se habla. Y algunas personas ya no la conocen. Por ejemplo, algunos idiomas mayas ya no se hablan, entonces ya son idiomas o lenguajes muertos, porque sí existieron, sí fueron parte de la sociedad al pronunciarse, al practicarse, pero ya no hay nadie quien lo conozca. Luego está la lengua santa y esta sería la hebrea. ¿Por qué se determina en este caso la hebrea? Porque esta fue en la que fue escrita la Biblia. Entonces, de ahí es que se determina como lengua santa. Y por último, pasamos a la lengua clásica o sabia. Es la que tiene un sistema gramatical completo y posee una literatura rica como los griegos antiguos o el latín y el sánscrito, o posiblemente también aquellas lenguas que ya están muertas. Son clásicas porque en su momento fueron empleadas, utilizadas, y de ellas también posiblemente hubo alguna derivación. Entonces se llama clásico a algo que existió y que tuvo un gran auge, pero que en su momento ya ha pasado, ¿verdad? No sé si tienes alguna duda con respecto a lo que hemos abordado hasta el momento, Jonathan. No, señor, por ahora todo claro. Muy bien, gracias. Luego entonces tenemos acá y nos dice cualidades del lenguaje. Las principales cualidades del lenguaje son pureza, propiedad, corrección, claridad, precisión, decencia, entre otras. Cuando nosotros hablamos de estas cualidades, ya las vimos anteriormente, ¿verdad? Cómo es que un idioma, cómo es que el lenguaje tiene que tener una propiedad al ser utilizado. Nosotros cuando hablamos de precisión estamos diciendo que lo que yo estoy diciendo se entiende, se comprende y que va a dar la idea de lo que yo quiero dar a conocer como tal. Entonces dice, el lenguaje es puro cuando se emplean voces aceptadas por la academia. Lo que hacíamos referencia antes, ¿verdad? Si yo estoy diciendo niño, es porque la Real Academia Española, que habla acerca de un idioma oficial, establece, y si yo voy a un diccionario, entonces voy a encontrar la palabra niño. Algunas voces impuras llegan a ser aceptadas por el uso constante y entonces aparecen en nuevas ediciones del diccionario. Dice, en este caso, si nosotros buscamos, por ejemplo, la palabra, no sé, patojo en el diccionario, no la vamos a encontrar. Pero si nosotros buscamos en Google, vamos a encontrar la palabra patojo, pero nos da el significado y nos establece tal cual. Va a decir, este es un término hablado en una región de Guatemala, pero ya nos está indicando, ¿verdad? Término hablado que se utiliza, pero no nos va a decir término aceptado por la Real Academia Española, ¿verdad? Solamente nos da referencia de que alguien lo utiliza y para qué sirve, pero que no está establecido como un lenguaje puro. Dice en este caso, se, se falta a la pureza del lenguaje cuando se usan arcaísmos, palabras anticuadas y en desuso. Por ejemplo, un arcaísmo es que yo les dijera a ustedes, ¿verdad? Tienen lumbre y algunos se va a quedar, ¿verdad? Así como que, ¿qué es lumbre?
sea, lumbre es fuego. Entonces nosotros podríamos pedir unos cerillos, unos fósforos, ¿verdad? Porque ya sabemos que esa situación, así es como se llama, pero si yo voy a decir tienen lumbre, es un arcaísmo, o sea, es una palabra que ya no se utiliza, que en su momento sí se empleó, pero que ya está en desuso. Otra palabra anticuada y que es algo que nosotros ya no empleamos, ¿verdad? Que ya no se utiliza como tal. Por ejemplo, en Guatemala a los niños, antiguamente a los pequeños se les decían chiris. ¿Por qué situación? No, no tengo ni la menor idea. Lo he buscado, pero no me da ningún significado. Entonces, eso es un arcaísmo, ¿verdad? Alguien dice, ay, es que ya vienen los chiris. Pero, ¿qué es eso? O sea, los niños, pero entonces es tan fácil y propio y claro decir niños. Luego tenemos los neologismos. Los neologismos son palabras nuevas que no han sido incluidas en el diccionario. Por ejemplo, nosotros a veces también utilizamos palabras que no pertenecen, ¿verdad?, a nuestro idioma. Es parte de un neologismo. Y otro neologismo es también cuando nosotros decimos o pronunciamos alguna palabra que sí, bien es cierto, tiene relación a algo, pero que no existe. Por ejemplo, cuando en administración se habla de la departamentalización, es decir, que existen departamentos que van a ser utilizados uno a uno para alguna función, pero la palabra departamentalización no existe, porque no sabemos a qué se refiere cuando nosotros hablamos en departamentalización y también lo utilizamos, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los departamentos de Guatemala, ¿verdad? Según la departamentalización de Guatemala, o sea, esa palabra solo la empleamos para poderla utilizar y entender que va a ser por departamento, pero que no hay tal cual, ¿verdad?, a qué se refiere. Luego tenemos los extranjerismos. Estas son voces de idiomas que otros se emplean mucho en el español. Ya hoy utilizamos mucho la palabra Facebook, utilizamos mucho la palabra OK, utilizamos la palabra friki, la palabra byte. O sea, muchos términos que no pertenecen al español, pero que ya están habituados, ¿verdad?, al lenguaje de hoy en día. Otra de las cualidades dice, entre los extranjerismos están los latinismos, italianismos, germanismos, helenismos, que también el lenguaje impuro puede contener cuestiones religiosas de provincias y otras jergas. Regularmente todo esto son situaciones que se han involucrado pero que no pertenecen a nosotros. Por ejemplo, cuando decimos italianismos, eh, nosotros hemos incluido la palabra pizza a nuestro idioma. ¿Y qué es una pizza? Pues es un pan, ¿verdad? Pero, o sea, un pan con otros ingredientes. Más sin embargo, ya la palabra pizza está establecida. Utilizamos la palabra sándwich, que es una palabra inglesa, ¿verdad? En este caso, ¿a qué se refiere? Pues estamos hablando, ¿verdad?, de un emparedado, de un pan con un relleno. Entonces, ahí es como empiezan a surgir el lenguaje propio cuando se emplean palabras con su verdadero significado, ¿verdad? O sea, no necesitamos de hablar otra cosa más que la palabra tal cual. Y continúo con mi ejemplo. En este caso, si yo necesito que los niños entren, pues los voy a llamar, ¿verdad? Niños pueden entrar o vengan a comer o como yo necesite expresar mi idea, sin necesidad de decir güiros, patojos, istos y entre otros términos que siempre se han establecido. Tenemos, es claro, cuando es fácil de interpretar y se halla libre de anfibologías, ambigüedades y lo que son digresiones, es decir, que no vamos a confundir a las personas con algunas palabras que son innecesarias, que abruptamente dejan la idea, ¿verdad?, confusa. ¿Qué me dijo que quería, verdad? Si yo le digo, por ejemplo, ay, dile al güiro que se apure, pero si yo busco en el diccionario un güiro,
pues es un instrumento musical y entonces si la persona concibe claramente que es un güiro, va a decir, bueno, ¿y cómo le va a decir al instrumento que se apure, verdad? Entonces, desde ahí es como nosotros vamos a crear ambigüedades. También en un momento determinado, ¿verdad? Hablamos de forma redundante e innecesaria. A veces tendemos a decir, no sé, decimos, ayer fuimos al parque y la persona todavía le pregunta, ¿y quiénes fueron? O sea, si ya, o le dice todavía, ¿verdad? ¿Y fuiste? Si ya dije que fuimos, es que también estaba involucrada, porque entonces no puedo decir, ayer yo y los demás fuimos, ¿verdad? O ayer todos y yo fuimos. O sea, ya significa que la palabra me está aclarando que sí estoy involucrada en el grupo. Y con el tema de la corrección, dice que depende de la gramática cuando el lenguaje está acorde con las reglas gramaticales. Es un lenguaje correcto. El lenguaje incorrecto presenta barbarismos, solecismos o vulgarismos. Cuando nosotros entablamos, por ejemplo, una palabra inadecuada, una palabra incorrecta, nosotros vamos a caer, ¿verdad?, en estos problemas. La gramática, según la academia, es el arte de hablar, escribir correctamente. Vuelvo otra vez. ¿Qué es gramática? Es el arte de hablar y escribir correctamente. Por eso es que nosotros estamos viendo estas situaciones de cómo se establece el idioma en un lenguaje culto, técnico, vulgar, propio, puro, florido, de establecer cuáles son las ciencias que lo estudian, de dónde deriva nuestro idioma como tal, las lenguas que están clasificadas según el desarrollo en primitiva, derivada, hermana, materna, viva o muerta, la santa y la clásica, y también las cualidades que se tienen de cada una de ellas establecidas o resumidas como tal en gramática, que es el arte de hablar y escribir correctamente. Acá entonces vamos a encontrar las partes de la gramática son, según la academia, establece que pertenece la analogía, la sintaxis, la prosodia, la ortografía, la lexicología, la morfología, la semántica y la etimología. Pero esta parte, hasta acá nos vamos a quedar en relación a lo que corresponde a el lenguaje como tal. ¿Alguna duda con respecto al tema, Jonathan? Y no, señor, todo claro. Muy bien. Entonces, por favor, lo que nos corresponde ahora es establecer lo siguiente. Por favor.